Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito para descubrir las mejores series turcas que te robarán el aliento y te harán suspirar hasta decir basta. ¿Estáis listos para un viaje lleno de romance prohibido, secretos oscuros y pasión desbordante? Porque hoy nos sumergimos en un universo donde el amor desafía todas las reglas, donde los protagonistas se enfrentan a obstáculos insuperables y donde cada capítulo te dejará pidiendo más. En este vídeo exploraremos algunas de las series turcas más adictivas que exploran el tema del amor prohibido, ese amor que florece en la clandestinidad, ese amor que duele y que al mismo tiempo te hace sentir más vivo que nunca. Desde diferencias de clase social hasta rivalidades familiares, pasando por matrimonios arreglados y lealtades divididas, analizaremos los ingredientes que hacen de estas historias un auténtico torbellino de emociones. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre tus series turcas favoritas, desde análisis profundos hasta noticias de última hora, pasando por curiosidades y secretos del rodaje. Así que no te pierdas nada y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con este viaje lleno de pasión. La primera serie que quiero recomendaros es, sin duda, un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama de época ambientado en la Estambul moderna, que narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, con la intención de asegurar su futuro y vengarse de su madre, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino guapo y seductor de Adnan, lo cambia todo. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, un amor prohibido que pondrá en peligro la estabilidad de la familia, y que tendrá consecuencias devastadoras. Lo que hace a Aşk Memnu tan adictiva es la intensidad de las emociones, la complejidad de los personajes y la elegancia de la producción. La química entre Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ es simplemente palpable, y la historia te atrapa desde el primer minuto hasta el trágico final. Si aún no la has visto, corre a buscarla. No te arrepentirás. Aşk Memnu no es solo una serie sobre un amorío ilícito, es una exploración profunda de la psique humana, de las motivaciones que nos impulsan y de las consecuencias de nuestras acciones. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo, lleno de contradicciones. Busca desesperadamente la felicidad y la seguridad económica, pero se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor. La llegada de Belul, un joven atractivo y carismático, despierta en ella una pasión que creía dormida. La tentación se vuelve irresistible y ambos se embarcan en una relación secreta que consumirá sus vidas y las de quienes les rodean. La serie destaca por su impecable producción, su vestuario lujoso y sus escenarios deslumbrantes que reflejan la opulencia de la alta sociedad estambulita. Pero más allá del glamour, Aşk Memnu es un drama psicológico intenso que explora temas como la infidelidad, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. Los personajes están perfectamente construidos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. La serie te obliga a cuestionar tus propias convicciones y a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el deseo. El final, trágico y conmovedor, es un testimonio del poder destructivo de la pasión descontrolada. Otra serie que explora el tema del amor prohibido de una manera muy diferente es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama contemporáneo que cuenta la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente y viven un romance apasionado. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesivo que está dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero minero, buscando venganza y dispuesto a recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie llena de intriga, suspense y pasión. La historia te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, y las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son simplemente brillantes. Lo que hace a esta serie tan especial es la forma en que explora los temas de la clase social, la ambición y el poder del amor verdadero. Es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que quieres y sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Kara Sevda no se limita a ser un simple melodrama. Profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo el amor puede ser a la vez una fuente de felicidad y de sufrimiento. La diferencia de clases entre Kemal y Nihan es un obstáculo constante en su relación.
La sociedad, las familias y las propias circunstancias conspiran para separarlos. Pero su amor es tan fuerte que persiste a pesar de todo. La obligación de Nian de casarse con Emir, un hombre poderoso y sin escrúpulos, añade una capa de tensión y dramatismo a la historia. Emir se convierte en el antagonista perfecto, un personaje obsesionado con Nian que está dispuesto a recurrir a cualquier medio para mantenerla a su lado. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus momentos de gran intensidad emocional. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y su interpretación de Kemal y Nihan es conmovedora y creíble. Karasevda es una historia de amor, venganza y redención que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Explora temas universales como la lucha por la justicia, la búsqueda de la felicidad y la importancia de la lealtad. Y si lo que buscas es una historia de amor prohibido con un toque de fantasía y misticismo, entonces te recomiendo Kurt Seyit ve Sura, o Seyit y Sura. Esta serie es un drama histórico ambientado en la Rusia de principios del siglo XX, que narra la historia de Kurt Seyit, un teniente turco del ejército imperial ruso, y Sura, una joven aristócrata rusa. Se conocen en un baile en San Petersburgo y se enamoran perdidamente, a pesar de sus diferencias culturales y religiosas. Sin embargo, su amor se ve amenazado por el estallido de la Revolución rusa y por las intrigas de sus respectivas familias. Kurt Seyit y Sura se ven obligados a huir de Rusia y a buscar refugio en Estambul, donde intentan reconstruir sus vidas y mantener viva su historia de amor. Kurt Seyit ve Sura es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada al detalle y una banda sonora evocadora. La historia es un torbellino de emociones, que te transporta a una época convulsa y te hace sentir la pasión y el dolor de los protagonistas. La química entre Kvantatltu y Farah Zeynep Abdullah es simplemente magnífica, y la historia te dejará con el corazón encogido. Kurt Seyit ve Sura es mucho más que una historia de amor. Es un relato épico sobre la pérdida, la supervivencia y la búsqueda de un lugar en el mundo. La Revolución rusa sirve como telón de fondo para esta historia de amor prohibido, añadiendo una capa de complejidad política y social. Seyit y Sura se ven obligados a abandonar su hogar, su familia y su estilo de vida para escapar de la violencia y la incertidumbre. Su amor se convierte en su único refugio, en su única esperanza. La serie destaca por su exquisita ambientación, su vestuario deslumbrante y su fotografía impresionante. Las escenas rodadas en Rusia recrean con gran realismo la opulencia de la corte zarista y la tensión social que precedió a la revolución. Las escenas rodadas en Estambul muestran la belleza y el exotismo de la ciudad, que se convierte en un nuevo hogar para los protagonistas. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te transporta a otra época y te hace sentir la pasión y el dolor de los personajes. Es una historia de amor que supera todas las barreras y que te dejará una huella imborrable. Otra joya que no puedes perderte es Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie se centra en dos hermanas, Zeynep y YLDZ, con personalidades y ambiciones muy diferentes. YLDZ sueña con una vida de lujo y está dispuesta a hacer lo que sea para conseguirla, incluso casarse con un hombre rico. Zeynep, por otro lado, es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Sus vidas se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para seducir a un empresario casado y Zeynep comienza a trabajar en una empresa donde conoce a Ayan, un hombre atractivo pero distante. Yasak Elma es una serie llena de drama, comedia y romance. Las intrigas, los engaños y las traiciones están a la orden del día, y la historia te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Lo que hace a esta serie tan especial es la forma en que explora los temas de la ambición, la envidia y el poder del dinero. Es una historia que te hará reír, llorar y reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Yasak Elma es una serie que te engancha desde el principio con sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos y sus tramas llenas de giros inesperados. La relación entre las dos hermanas es el eje central de la historia. A pesar de sus diferencias, se quieren y se apoyan mutuamente. Sin embargo, la ambición de YLDZ y la honestidad de Zeynep a menudo las llevan a enfrentarse. La serie explora las diferentes formas en que las personas persiguen sus sueños y las consecuencias de sus decisiones. La serie destaca por su humor ácido, sus personajes extravagantes y su crítica social. Yasak Elma es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre temas importantes como la desigualdad social, la ambición desmedida y la importancia de la honestidad.
Es una serie que te entretendrá y te hará pensar al mismo tiempo. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, quiero hablaros de Silla Bellazazk, o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo despiadado, para salvar la vida de su hermano. A pesar de sus diferencias entre Asl y Ferhat surge una atracción irresistible, un amor prohibido que les cambiará la vida para siempre. Silla Bellazazk es una serie intensa y emocionante con una trama original y personajes complejos. La historia te atrapa desde el primer momento y las actuaciones de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay son simplemente espectaculares. Lo que hace a esta serie tan especial es la forma en que explora los temas de la redención, la moralidad y el poder del amor para transformar a las personas. Es una historia que te hará creer en los milagros y que te demostrará que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Silla Bellazazk es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, pero también te muestra la luz de la esperanza y el poder del amor. La relación entre Al y Ferhat es la clave de la historia. Asl es una mujer pura e inocente que cree en la bondad de las personas. Ferhat es un hombre dañado por la vida que ha perdido la fe en la humanidad. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro. Asl ve en Ferhat una oportunidad de redención, y Ferhat encuentra en Asl una razón para cambiar su vida. La serie destaca por su atmósfera sombría, sus escenas de acción emocionantes y su banda sonora conmovedora. Silla Bellazazk es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento y te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado de ver. En resumen, en este vídeo hemos explorado algunas de las series turcas más adictivas que exploran el tema del amor prohibido. Hemos visto cómo el amor puede desafiar todas las reglas, superar obstáculos insuperables y transformar la vida de las personas. Desde dramas de época hasta series contemporáneas, hemos descubierto historias llenas de pasión, intriga y emoción. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os robarán el corazón. Gracias por ver el vídeo hasta el final y por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series es vuestra favorita y qué otras series turcas de amor prohibido me recomendáis. Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más series turcas que te enamorarán. Un beso enorme y hasta la próxima.